Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera sesión, a esta sesión introductoria de la asignatura Teoría del Estado. Bien, vamos a introducirnos a una serie de reflexiones que tienen como objetivo entender, ¿no? Entender precisamente cómo es que se desarrolla este fenómeno que nosotros hemos en las ciencias sociales, pues designamos, nombramos como Estado. Pues hay que decir, ¿no? Que fundamentalmente es muy pocas veces, pues, la gente eh, que no necesariamente está dedicada al estudio de las ciencias sociales, pues no siempre se pregunta, pues, ¿qué es el Estado? Nosotros, como científicos sociales, ¿no? Dedicados a esta cuestión, pues, de la reflexión y de trabajar con nuestro eh, pues material, ¿no? Con nuestro objeto de estudio, que es todo lo humano, pues vamos a ver cómo las diversas reflexiones sobre este tema, pues nos van a ir llevando a reflexionar sobre algunos aspectos este, que no siempre nos detenemos a pensar, pero que están profundamente relacionadas con el objeto de estudio, ¿no? Están íntimamente relacionadas con el derecho, ¿no? Esta materia de teoría del Estado, por supuesto, tiene su raíz profundamente política, ¿no? Y lo decimos así, precisamente, pues porque cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos de cómo se estructura un Estado, pues estamos hablando de la cristalización, ¿no? La conformación, pues, de de diversas ideologías, ¿no? Que decíamos se cristalizan en el Estado. Decíamos, ¿no? Todos los días, ciudadanos, docentes y estudiantes, pues hablan del Estado, pero en pocas ocasiones nos ponemos a estudiar o se puede estudiar el proceso histórico y, por supuesto, los contextos en los que se va formando, modificando y extinguiendo lo que nosotros conocemos como comunidades políticas. En la actualidad vamos a encontrar diversos posicionamientos con relación a los estados liberales, totalitarios, democráticos, etcétera. A veces, incluso en el plano internacional, existe un gran debate sobre las crisis de los estados, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hasta dónde? ¿No? Eso es interesante pensar hasta dónde se puede permitir la intervención del Estado, que repetimos, no es un debate que sea nuevo, no es un debate que sea propio de las épocas actuales, sino que, pues bueno, es un debate que se ha venido prestando de manera más formal, pues desde la época del Renacimiento, ¿no? Pero vamos a ver que en la antigüedad, pues siempre existió una preocupación por entender, por determinar, pues, cuáles son los elementos que forman estas cuestiones, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta asignatura, pues, va a tocar múltiples temas sobre sobre lo que veníamos mencionando, ¿no? Entonces, vamos. Bien. Hay que hacernos varias preguntas, ¿no? Hay que hacernos varias preguntas. Fundamentalmente, pues la primera tiene que ver con pues todo esto que es el Estado, ¿no?
La primera pregunta que debemos realizarnos es, ¿qué es el Estado? ¿Cuál es su forma? ¿Para qué existe? ¿No? ¿Y dónde se encuentra? Bien, vamos a ver que poco a poco, conforme vayamos avanzando en esta asignatura, nos vamos a ir dando cuenta que en los distintos momentos de la historia de la humanidad, dependiendo del contexto, ¿no? Recordemos que, que, que esta forma de proponer cómo se organizan los humanos, pues va a depender del contexto en el que nos encontramos. Es decir, es una dimensión sujeta a espacio y, por supuesto, es una dimensión sujeta al tiempo. Es decir, cuando nosotros nos hemos preguntado cuál es la forma que debe conformar el Estado, pues bueno, vamos a ver más adelante que de acuerdo a distintos contextos históricos, pues ha respondido, ¿no? Se ha respondido esta pregunta en consonancia a las diversas necesidades que se tienen, ¿no? En el contexto. Y obviamente, pues, decíamos, estas interrogantes que se nos presentan a continuación, pues son las interrogantes naturales que deben seguir pues nuestras curiosas mentes al introducirnos a esto que se va a denominar teoría del Estado. Por supuesto, plantear las respuestas a estas preguntas pues lleva implícito un interés que debe internarnos, por supuesto, a disciplinas determinadas como lo son la ciencia política y el derecho, que por supuesto pues son ciencias que aunque están separadas, están íntimamente vinculadas. Bien, entonces, satisfacer nuestra curiosidad nos va a exigir indagar acerca de la teoría política. Y la pregunta fundamental de la teoría política, pues es, ¿qué es el Estado? Les decía yo, también podemos, decíamos, aunque la ciencia política es una ciencia separada del derecho, pues de todas formas se pregunta, ¿no? Se preguntan una serie de cuestiones. Y desde el enfoque del derecho, nos tendríamos que preguntar para qué existe el Estado. Y nos preguntamos para qué existe el Estado desde el derecho, pues porque es evidente que el hombre tiene que obedecer la ley intentando conservar su libertad, ¿no? Nos vamos a someter a la ley, vamos a obedecerla, ¿no? Nos vamos a hacer esclavos de la ley, como decía algún filósofo griego, pues para conservar la libertad. Ante estas cuestiones, vamos a ver que en la historia de las ideas políticas pues, han existido diversas cosmovisiones de lo que el ente estatal ha significado en este devenir histórico. Entonces, vamos a ver las diferentes nociones de lo que es el Estado. Entonces, ahora que estamos pues iniciando este curso de teoría del Estado, el primer problema que debe identificarse pues es el objeto del conocimiento, el objeto de estudio que del cual nos vamos a empapar, al cual nos vamos a enfrentar, ¿no? Esperemos que este objeto de estudio nos saque dolores de cabeza, nos haga pues mover las neuronas, hacer un proceso ahí importante de reflexión, que es el Estado, ¿no? Ese va a ser nuestro objeto de estudio, ¿no? Y bueno, debemos preguntarnos, decíamos, ¿no? A partir de que reconocemos al Estado como nuestro objeto de estudio, pues debemos preguntarnos qué cosa es el Estado, cuál es su realidad,
es únicamente un producto de la inteligencia imaginaria del hombre o, por el contrario, existe realmente. Por supuesto, estas son pues algunas de las interrogantes a las cuales nos vamos a enfrentar, ¿no? Por ejemplo, esta última, de si es producto de la inteligencia imaginaria del hombre o por el contrario existe realmente, pues bueno, ¿no? Vamos a ver que muchos se lo han preguntado, ¿no? Y nosotros mismos debemos preguntárnoslo porque, bueno, finalmente algunos dirían, ¿no? Entrando ya en estas reflexiones, algunos dirían que el Estado está en todas partes, pero algunos otros dirían que no, ¿no? Ahí vamos a ver que existen diversos debates sobre lo que es y lo que no es, ¿no? Si existe o no existe el Estado. Por poner un ejemplo, deberíamos preguntarnos, ¿por qué nosotros, en el caso de que manejemos un vehículo, pero imaginemos todos que manejamos algún vehículo, ¿por qué obedecemos los semáforos? ¿No? ¿Por qué obedecemos los semáforos? Bueno, alguno de ustedes dirá, bueno, pues obedecemos los semáforos para no chocar contra otros automóviles, ¿no? Pero pensemos en otra, digo, los señalamientos, ¿no? Los límites de velocidad, si se nos ponen, los semáforos, los señalamientos, todas aquellas señaléticas que estén en letreros como pintadas en el piso, todas esas cuestiones, diríamos, las obedecemos, en primer lugar, pues para no chocar contra los demás. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en una carretera en la que pues nadie nos ve, ¿no? Y en una carretera en la que estamos solos. ¿Qué es lo que nos podría motivar para obedecer las leyes de tránsito? Porque finalmente, pues, las leyes de tránsito están, y todos los señalamientos que nosotros podemos ver en las carreteras, ¿no? En las muchas carreteras de este país, pues están reguladas o están emitidas por una entidad, ¿no? Una autoridad que nosotros denominamos Estado. Pero, ¿cuál puede ser nuestro aliciente? ¿Cuál puede ser nuestra motivación para obedecer los señalamientos de tránsito en una calle en donde nadie nos ve? ¿Existe o no existe el Estado? Y bueno, tendríamos que pensar más a profundidad, pues porque efectivamente tendríamos que hacer una evaluación, por supuesto, de cuál es la utilidad de que exista una reglamentación. ¿Por qué ponen esos señalamientos en las carreteras de este país? ¿Es únicamente para molestar a los conductores o verdaderamente el Estado, como garante o como tercero en discordia, pues busca tanto que no matemos al otro? Digo, estamos hablando de un accidente automovilístico, como que no nos matemos nosotros. Entonces, aunque no exista una autoridad que nos pudiese sancionar, nuestra obligación tendría que ser obedecer dichas leyes de tránsito y obedecer los distintos señalamientos de tránsito. ¿Por qué? Bueno, pues porque la influencia del Estado, vamos a ver más adelante, traspasa más allá de la cuestión de la sanción. Entonces vamos a ver que se advierte la presencia del Estado en la vida social a través de diversas manifestaciones, ¿no? El gobierno, la autoridad, el orden público, el orden jurídico, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, ¿no? El gobierno, la autoridad, el orden público, decíamos, y el orden jurídico. Por ejemplo, ¿no? Un filósofo, acerca de, piensa acerca del Estado y nos dice, bueno, Hermann Heller, ¿no? Que importante académico, nos plantea una reflexión. Nos dice, el Estado se nos aparece, pues, de primera intención, como algo, una realidad, como un ser humano intensamente renovado. Y vamos a ver que pues, vivir dentro del Estado absorbe a los seres humanos. Somos del Estado incluso antes de que tengamos conciencia de ello, ¿no? Pertenecemos, ¿no? Nos sumamos a todo esto que se denomina Estado. En ocasiones, por ejemplo, en algunos países, antes incluso de nacer, ¿no? Porque hay países que sus leyes protegen al ser humano desde el momento de la concepción y que todas estas cuestiones de la concepción están reguladas, ¿vale? Entonces ya vamos viendo, ¿no? Vamos viendo cómo el Estado va a tratar de ordenar, ¿no? A través del derecho, por supuesto, todos los aspectos de nuestra vida. Hay países, por ejemplo, en los cuales, decíamos, no está regulada esta cuestión, por ejemplo, de la interrupción del embarazo, ¿no? Que no se denomina aborto, sino interrupción del embarazo. Hay países en los que está regulado, por ejemplo, lo que se denomina vientre de alquiler, ¿no? Que es una cuestión de inseminar artificialmente a un tercero, en una mujer, para auxiliar, por ejemplo, a una pareja que no pudiese tener la capacidad para tener hijos y que, bueno, de alguna u otra forma eso podría solucionar un problema. En este país no se puede, pero decíamos, hay países que regulan este aspecto desde el momento en el que, ¿no? Ni siquiera hemos nacido y el Estado, decíamos, a través del derecho, ya empieza a regular las diversas actividades. Otro autor importante, Adolfo Posada, nos establece, obviamente, estamos buscando rebasar el conocimiento ambiguo para llegar, por supuesto, al conocimiento científico y profundo del Estado. Y para ello nos vamos a auxiliar también de este autor importante, Adolfo Posada, que nos dice, ¿no? Cuando habla acerca del derecho político, nos dice, la calidad científica surge en la política y se constituye en una ciencia desde el momento en el que el conocimiento del Estado alcanza los caracteres de científico, es decir, cuando se trata de un conocimiento reflexivo, objetivo, metódico y sistemático, mediante un esfuerzo encaminado a realizar la interpretación racional de los fenómenos políticos. Bien, entonces, obviamente, únicamente se puede llegar al conocimiento científico del Estado hasta después de haber efectuado una interpretación racional del fenómeno político en forma reflexiva, objetiva, metódica y sistemática. Ahora, ¿qué rasgos provee el ejercicio de observación de la realidad estatal? Pues el primero que tenemos que decir es que el ser humano no vive aislado,
sino en unión con otros seres humanos con los que está vinculado de distintas maneras. Solidaridad, trabajo, religión, costumbres, lenguaje. Esto provoca, o más bien esta integración se denomina sociedad humana. Así que la primera nota científica que debemos realizar es que el Estado es una sociedad humana. Ahora bien, esa sociedad se encuentra establecida permanentemente en un territorio que excluye a sociedades, a otras sociedades estatales. Por ello, se tiene que el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde. Dado que la existencia de una sociedad humana implica necesariamente la presencia de un orden normativo de la conducta, se añade así el orden jurídico. El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico. Y entonces ahora ya tenemos 3 elementos fundamentales del Estado: sociedad o población, ¿no? Porque, bueno, finalmente, cuando hablamos de una sociedad humana, estamos hablando de una población, territorio y orden jurídico, ley, ¿no? Deben tener una ley. Este orden supone la existencia de un ordenador, porque finalmente esta situación pues no se da de manera espontánea. Recordemos que el Estado es algo artificial, es algo que nosotros creamos, ¿no? En la sociedad humana, el orden jurídico es creado y aplicado y sancionado por un poder que dispone de facultades necesarias para ese objeto. En última y suprema instancia, de forma independiente de otro poder que le sea superior. Y por ello se le denomina soberano. El Estado es una sociedad humana establecida en un territorio que le corresponde, que está estructurada y regida por un orden jurídico creado, definido y sancionado por un poder soberano. La sociedad humana no permanece inmóvil. Existe una actividad incesante de los seres humanos. Esta actividad social, por supuesto, está regida por un orden jurídico que señala los fines colectivos de la actividad humana, ¿no? Esos fines colectivos normalmente se denominan teleología, ¿no? Entonces vamos a ver que la teología de la actividad de una sociedad humana estatal está moldeada por un orden jurídico y por supuesto intenta realizar los más altos valores y el bien común y por supuesto la convivencia social. Ahora, la obtención del bien, que es de interés para todos, el bien público, es efímero en relación con la limitada existencia material del hombre y por ello podemos decir que es un bien público temporal, ¿no? El Estado es una sociedad, repetimos, establecida en un territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, creado y definido y sancionado por un poder soberano para obtener el bien público temporal. Todo lo anterior son nociones invariables que erigen al Estado como una institución que disfruta de personalidad moral, a la que el orden jurídico atribuye un conjunto de derechos y obligaciones que le hacen nacer como una persona jurídica. Por supuesto, nuestra noción preliminar resultante del análisis anterior, ¿no? Y con esta nos quedaríamos como la definición final del Estado. El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada, regida por un orden jurídico,
creado, definido y sancionado por un poder soberano para obtener un bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. Bien, ¿cuáles son los elementos, ¿no? Elementos para que nosotros podamos definir la teoría del Estado? Vamos a ver que el Estado, como producto de la actividad humana, posee cualidades y características específicas. De ahí, de ahí deriva pues una necesidad de definirlo. El Estado, como es una abstracción, es decir, suma, ¿no? Tiene una serie de elementos, pero se le suma que la autoridad puede obligar a algo por iniciativa y libertad natural a alguien que podría resistirse, ¿no? Vamos a ver que los distintos, decíamos, los distintos tiempos, los distintos momentos históricos de nuestro mundo, de nuestro planeta, pues han arrojado distintas formas del Estado, ¿no? Desde concepciones como las de Luis XVI, ¿no? Que decía, el Estado soy yo, ¿no? Pasando por los anarquistas que sostienen que el Estado no debería existir, ¿no? y que niegan cualquier estructura, digamos que cualquier estructura de gobierno, ¿no? y niegan el reconocimiento de cualquier gobernante. Entonces, vamos a ver, ¿no? Digamos, en términos semánticos, el estatus es lo que está, lo que cambia porque no es. Se entiende como la condición en que se encuentra una persona o sobre la que influyen determinados cambios, ¿no? Sociológicamente, ¿no? El Estado es la agrupación política sedentaria con un poder de mando originario. Si se analiza esta cuestión, se podrá notar que en ella pues se recogen los siguientes elementos, ¿no? El pueblo como una agrupación política, el territorio como una agrupación sedentaria y la soberanía como un poder de mando originario. Entonces, en esta definición, nada más habría que incluir los aspectos, perdón, los fines políticos y el carácter jurídico. Vamos a ver que Cicerón y Kant hablan mucho sobre estos aspectos, ¿no? El aspecto jurídico y el aspecto, perdón, sobre todo el aspecto jurídico. Vamos a ver que, bueno, decíamos de Kant, vamos a ver que, por ejemplo, hay muchos filósofos. Juan Bodino, por ejemplo, hablaba de que el Estado es un conjunto de familias y posesiones comunes gobernadas por un poder de mando según la razón. Y así vamos a ver distintas definiciones, ¿no? Entonces, la teoría del Estado trata de hacer algo más que explicar el Estado, sus instituciones, las relaciones de estas con los gobernados y de los gobernados entre sí. Trata al mismo tiempo de extraer del estudio científico del presente para las pautas para el futuro. Bien, compañeros, compañeras, eso es todo por la sesión del día de hoy. Y bueno, iniciamos esta nueva asignatura. Nos estamos viendo la próxima sesión. Muchas gracias y hasta luego.